Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando y bienvenidos a otro podcast progre. Qué emoción estar una semana más con ustedes en un capítulo súper mega especial, episodio ya número 9, ya pasamos los 2 meses y estamos muy felices, ¿verdad? Andrés Treviño, ¿cómo estás? Bien, sí, episodio muy especial, tenemos una gran entrevista el día de hoy, estamos a punto de llegar a nuestro episodio número 10, hay que pensar qué vamos a hacer para celebrar estos primeros 10 episodios, pero bueno, pues también hay una agenda progre que no para y que estamos pues muy emocionados acá de poder comentarla el día de hoy. Así es, cada vez más noticias y cosas que platicar. Antes recordarles que si les gusta otro podcast progre, por favor, se suscriban al canal de Abrazo Grupal en YouTube, a otro podcast progre en Spotify, dejen su reseña positiva, dejen su comentario y todas esas cosas. Y si te está gustando el episodio, compártelo en tus redes sociales para que más gente llegue a esta bonita comunidad. Y ahora sí, vámonos directo con las noticias. Bueno, antes creo que tendríamos que darles el teaser de que hoy nos acompaña el primer protagonista trans de una serie de Disney en español, Luis Tirado, que es el protagonista de El Rey de los Machos, y estamos de verdad muy, muy emocionados, Andrés y yo, de poder platicar con ella más adelante, pero primero vamos con las noticias y empezamos con que después de meses de tener que decir virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum ahora sí es la presidenta electa de México y en su primer discurso como presidenta electa destacó la importancia de nombrar con A los cargos femeninos como presidenta, reivindicando la visibilidad de las mujeres en la vida pública. Sheinbaum subrayó que su victoria es un triunfo colectivo para todas las mujeres, recordando a las figuras históricas que allanaron el camino para este momento. Andrés, ¿cómo ves la insistencia? Que aparte creo que fue una pedradita a Gerardo Fernández Noroña. ¿Cómo ves la insistencia de decir presidenta y la importancia de eso? Es que, a ver, sí fue una pedrada a Noroña, quien sostiene que se le tiene que llamar presidente, y es un tema que a mí me hace total cortocircuito, porque presidente es una de las pocas palabras neutras que tenemos en el español, ¿no? Podemos hablar de, ¿no? Presidente es hombre o mujer, ¿no? Como podría ser residente, ¿no? Alguien que vive en un lugar, nunca hemos dicho el residente y la residenta. Pero digamos, entonces en términos de cuando hablamos de un lenguaje incluyente, de un lenguaje que reconozca las identidades no binarias, hacemos muchísimo esfuerzo por sumar palabras con E a nuestro vocabulario, normalizarlas, y entonces hoy, bajo el mismo principio de lo que no se nombra no existe y de visibilizar cosas que han sido invisibilizadas y oprimidas, pues estamos entrando en un debate en donde se inhabilita la palabra presidente, que sería una palabra neutra, ¿no? Para poner el énfasis en la A. Entonces, si bien estoy muy de acuerdo en que es importante, pues, nombrarla y que la palabra presidenta tiene un peso político muy importante, ¿no? Por ser la primera mujer y todo lo que esto implica, no solo para México, sino para todo el continente, lo estamos viendo inclusive pues, en la contienda en Estados Unidos, sí me parece que nos mete en una encrucijada progre, ¿no? En la que usamos el mismo argumento con el que defendemos la E para invalidarla en esta ocasión. Entonces me parece que son esas bonitas contradicciones que tenemos que atravesar, ¿no? Porque pues al final el lenguaje es flexible y creo que es más importante el símbolo que significa pues la A en presidenta, ¿no? Que la gramática de familiarizarnos con palabras neutras como podría ser presidente, residente, entre otras. Sí, a ver, a mí me gusta mucho repetir en estas cuestiones del progresismo que dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Y creo que este es el caso, ¿no? O sea, si bien la neutralidad en la lengua, me parece una discusión similar a cuando hablamos de personas con capacidad de gestar, ¿no? Que se ha hablado de que quizás lo mejor es decir mujeres y personas con capacidad de gestar, bajo este argumento que me parece muy importante de, ok, sí es importante neutralizar el español, ¿no? Como no ir deshaciéndonos de ciertas marcas de género, pero al mismo tiempo hay una lucha que no anula la otra lucha, que es la de la visibilización de las mujeres, que no podemos hacer a un lado porque no está concretada,
¿no? Porque no hemos llegado a la meta. Y en ese sentido, si bien es padre que existan palabras neutras en el español, como cantante, por ejemplo, que se dice mucho esto, ¿no? Como no se dice cantanta, bueno, quizás es porque las mujeres cantantes nunca han sido, o por lo menos no mucho, invisibilizadas por el sistema. Es relativamente normal que haya mujeres cantantes, ¿no? O totalmente normal. No pasa lo mismo con las presidentas, ¿no? Todavía hay muy pocas presidentas en el mundo y por eso poner esa A, que podría ser inicialmente gramaticalmente incorrecto, entre comillas, porque aparte ya está en el diccionario desde hace muchísimos años, ¿no? Es importante justo para decir, las mujeres presiden el Ejecutivo también, ¿no? Entonces creo que ahí está la cosa, ¿no? Como dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y entonces complejizar la conversación es importante. Y yo quiero aprovechar para recomendarles el Manual del Español Incorrecto de una de mis personas creadoras de contenido favoritas, Adrián Chávez, que ojalá lo podamos tener aquí pronto, porque me parece de lo mejor que hay en el internet. Y mi casa, mi empresa, Penguin Random House, publicó este libro hace unos días y yo lo acabo de comprar y empezar a leer. Está padrísimo, se nota cuando hay creadores de contenido que aparte saben escribir. Entonces, pues se los recomiendo muchísimo. Creo que justo les puede resolver muchas dudas en cuanto a estos temas. Y eso. No, y que, bueno, es una palabra, es la palabra del momento, presidenta, porque México tiene presidentas en todos sus poderes, ¿no? Ahora sí, bueno, falta que tome protesta la presidenta Sheinbaum, pero en este momento, pues hay una presidenta electa, hay una presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que además están dándose con todo por la reforma judicial, hay una presidenta del Congreso, ¿no? Entonces estamos viendo, pues, un momento de presidentas en todos los poderes que nunca habíamos visto y que sin duda, pues es importante que esa A se diga, se pronuncie con mayúscula. Güey, yo ya me imagino, así en mis sueños más guajiros, el primer encuentro entre la presidenta de México y la presidenta de los Estados Unidos, y sí siento bonito, la verdad, sí, digo, todavía es un escenario que se ve complicado, pero se ve cada vez menos complicado, entonces, digo, al rato hablaremos de Kamala, pero sí me parece interesante, y yo solo quiero decir que sí me duele un poco que se esté borrando la figura de la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia. O sea, si bien no digo que Norma Piña sea una santa ni un personaje impoluto, definitivamente tampoco lo es Claudia Sheinbaum, y sí creo que hay algo de misoginia y algo de mezquindad en la manera en que figuras, especialmente Arturo Saldívar, se han encargado de reducir el logro histórico que es la presidencia de Norma Piña. En muchas entrevistas usan el muy legítimo argumento de cuerpo de mujer no es lo mismo que perspectiva de género para desestimar el logro histórico de Norma Piña. Y pues yo creo que efectivamente cuerpo de mujer no es lo mismo que perspectiva de género, pero sin duda, con sus errores, como toda figura política, creo que sí ha habido perspectiva de género en el actuar de Norma Piña y sí me da corajito, ¿no? O sea, así como es misógino cuando Carlos Alarraqui le dice titina a Claudia Sheinbaum, creo que también es misógino lo que los morenistas con O están haciendo con la figura de Norma Piña al quererle quitar como legitimidad como un ícono feminista de alguna forma. Y bueno, la entrega de la constancia a Claudia Sheinbaum nos dio esa imagen de la presidenta electa de México y la presidenta de la Suprema Corte, por lo menos saludándose de mano, ¿no? Y teniendo una relación al menos más cordial que la que existe hoy entre la presidenta de la Corte y el presidente López Obrador, ¿no? Pero pues sí me da un poco de coraje que esa presidencia esté siendo como tan manchada, pero bueno, ya hablaremos de la Corte en un ratito. Ahorita regresamos a hablar de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque ya habíamos dicho, Andrés, que ya no existen los jueves de gabinete, sino las revelaciones de sorpresa de gabinete como show de drag queen. Y esta semana la presidenta electa Claudia Sheinbaum nombró a nuevas funcionarias y funcionarios para su gabinete ampliado. Citlali Hernández, la actual secretaria general de Morena, y recordemos la que creíamos todos iba a ser la presidenta de Morena y de repente se bajó por Luisa María Alcalde, será la titular de la nueva Secretaría de las Mujeres que sustituye al Instituto Nacional de las Mujeres. Tatiana Cloutier
que nos habíamos preguntado mucho, ¿no? ¿Dónde va a quedar Tatiana, nuestra exsecretaria de Economía con López Obrador y coordinadora de vocerías de Sheinbaum? Va a ser la titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, le va a responder a Juan Ramón de la Fuente. Y Martí Batres, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, esto se reveló hace apenas unas horas de cuando estamos grabando, será el director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, y se va a hacer cargo del Fondo de la Vivienda del FOVISSSTE, pues, del Fondo de la Vivienda del ISSSTE. Andrés, ¿qué piensas de estos nuevos nombramientos del gabinete ampliado? Pues me sorprendió mucho en el nombramiento de Tatiana Cloutier, que Sheinbaum dice, es que ella se quiso quedar en Monterrey, va a ser encargada del Instituto Nacional de Migración desde Monterrey, y ya no se va a hacer cargo de los consulados porque Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, va a atender el tema de los consulados personalmente, ¿no? Me parece que la falacia de que un secretario va a atender personalmente uno y todos los temas, ¿no? Es muy delicada. Sin duda, la red consular es una de las áreas más importantes de la política exterior mexicana. México tiene, si no me equivoco, más de 52 consulados en Estados Unidos. Es nuestro brazo con los 30 millones de mexicanos que están allá y su relación con sus familias, ¿no? Me parece que le están dando un puesto a modo, ¿no? Que ya está en un nivel de deuda con la 4T, ¿no? Lo que ya han hecho por ellos en los dos procesos electorales que han ganado, que se pueden adaptar las funciones a modo, ¿no? Para que ella esté cómoda desde San Pedro o Monterrey, pues dictando ahí algunas cosas, ¿no? Martí Batres, a mí no es un personaje que me guste mucho, de hecho me tiene bloqueado en Twitter desde hace muchos años, ¿no? Pero siento que existe una percepción de que ha hecho medianamente bien la administración de la Ciudad de México, ¿no? En algunas cosas ha destacado en contraste con la propia Claudia Sheinbaum, entonces creo que es una persona con muchísima experiencia en el servicio público, más allá de ser pues uno de los actores políticos más relevantes para la 4T, pero también pues es uno de los grandes nuevos señores feudales, ¿no? Sabemos que pues tiene familiares en todos lados, incluida Leticia Batres en la Suprema Corte de Justicia, que ha sido pues una de las voces más nefastas en este proceso de la reforma judicial. Entonces, pues preocupa, ¿no? Que personas con estas prácticas, ¿no? Estén al frente de instituciones que administran el patrimonio de tantas personas, ¿no? En este caso, las pensiones, las aportaciones voluntarias, pues el fondo de ahorro de los trabajadores del Estado, entonces pues habrá que estar ahí atentos a cómo se da eso, aunque creo que se hace énfasis en lo del FOVISSSTE porque una de las grandes apuestas del sexenio de Claudia Sheinbaum es la construcción de la vivienda. Entonces, el gobierno de México va a seguir a construir vivienda, principalmente justo con los fondos del Infonavit y del FOVISSSTE. Entonces, pues vienen ahí grandes proyectos emblema de la administración y que es natural que creo que alguien de confianza para la presidenta, como lo es Martí Batres, administre estas grandes apuestas. Sin duda creo que el nombramiento pues, más interesante es Citlali Hernández, que había habido pues, mucha especulación de hacia dónde se iba a ir. Ahora pues se anuncia la desaparición del Instituto Nacional de las Mujeres para crearlo en secretaría, algo que cuando, por ejemplo, se hizo acá en Jalisco, pues Morena lo cuestionó muchísimo, ¿no? Y ahora lo implementan a nivel federal. Sin duda creo que hay algunos riesgos al desaparecer el instituto y crear la secretaría. También creo que hay beneficios de eficiencia política y administrativa. Definitivamente creo que Citlali es un perfil, o el nombramiento de Citlali es bien recibido por sectores feministas, porque como legisladora, pues fue una de las legisladoras más progresistas. Recordemos que en tema de derechos LGBT presentó la iniciativa para prohibir las terapias de conversión, los ECOSIGs, pero también ha sido una legisladora que se ha posicionado en reiteradas ocasiones a favor del derecho a decidir de las mujeres, a favor del derecho al aborto. Entonces ahora sí creo que pues esta es el reto más grande que Citlali ha tenido en su vida, ¿no? Porque es muy cómodo tener una posición de liderazgo en un partido político, es muy cómodo estar en el Senado. Ella fue una senadora muy joven, ¿no? Por lo general, las personas que llegan al Senado han tenido ya una trayectoria política mucho más amplia. Ella está recorriendo este camino a la inversa, ¿no? Pasa pues de la joya de la corona, que es el Senado, donde tienes pues mucho margen para tu agenda, un montón de facilidades, ¿no? A encabezar una secretaría, bueno, crear y encabezar una secretaría, que es un proceso
políticamente muy complejo, administrativamente muy complejo, y que tendrá en sus manos la responsabilidad de bajar el índice de feminicidios en este país, cerrar las brechas de desigualdad en temas como igualdad salarial, y garantizar el derecho al aborto, que ha sido uno de los principales pendientes de la 4T. Entonces creo que se va a enfrentar a un reto de cuestionamiento, de coyunturas, de tener que dar la cara por errores de otras dependencias, fiscalías, etcétera, etcétera, ¿no? Que es mucho más complejo que lo que políticamente ha hecho, bueno, no sé, ha administrado a Morena, que no es una cosa fácil, ¿no? Pero que sí creo que como es una gran oportunidad para ella posicionarse como una secretaria eficaz, comprometida con la causa, también puede ser pues un lugar en el que pues encuentre mucha frustración, ¿no? Porque de repente hacer caminar a la administración pública no es tan fácil como prometer que la vas a hacer caminar. Sí, a ver, yo creo que para los temas que nos interesan en este podcast, el nombramiento de la secretaria general, digo, de la secretaria de las mujeres, eh, es de los más interesantes que ha habido hasta ahorita, ¿no? De inicio creo que es un fracaso para las posturas transexcluyentes, ¿no? Se habló muchísimo de que Renata Turrent podría ser la titular del Instituto de las Mujeres, porque no sabíamos que se iba a cambiar a secretaría, una mujer que abiertamente tiene posturas transexcluyentes, y sí da gusto que alguien que es una aliada de las comunidades LGBTQ+, pues esté como al frente de la Secretaría de las Mujeres. Eso creo que da gusto, ¿no? Creo que aparte Citlali es una mujer que tiene principios muy claros, ¿no? O sea, y los dice muy abiertamente. Cuando Lili Telles todavía estaba en Morena, tenía, porque no sé si se acuerdan, pero Lili Telles estuvo en Morena, tenían discusiones acaloradas por el tema del aborto, y estuvo esta semana Citlali después de su nombramiento con Gabriela Barkentin, y justo le dijo que una de las cosas que piensa hacer es negociar con los gobernadores de los estados que faltan por aprobar el aborto, por legalizarlo, para convencerles, ¿no? Y eso me parece que si bien no es lo que quisiéramos, porque nos gustaría algo a nivel federal, pues ya sabemos que la apuesta de Morena es estado por estado, y por lo tanto, pues bueno, Citlali dice, se va a encargar de esa labor, y eso me parece que es el primer pronunciamiento de la administración de Claudia Sheinbaum abiertamente a favor del aborto, y eso sí me parece positivo. Hay preguntas que me surgen, ¿no? ¿De dónde va a salir el dinero para tanta secretaría? No lo sé, ¿no? Creo que cada semana podríamos preguntarnos lo mismo: ¿de dónde va a salir todo el dinero que Claudia Sheinbaum necesita para cumplir todo lo que promete? No lo sabemos, pero bueno, es una buena idea. Creo que los asuntos de las mujeres, a mí me gustaría que se hablara un poco más de perspectiva de género, ¿no? Porque eso implica también a otras poblaciones que tienen que ser atendidas, pero bueno, que los asuntos de las mujeres estén en las reuniones del gabinete, me parece importante. Ahora, sí es cierto, la crítica que se le ha hecho a Citlali, bueno, o las dos críticas que se le han hecho a Citlali mayormente, es que falta mucho su trabajo. Eso es un hecho, faltó muchísimas veces al Senado en la legislatura que está a punto de terminar. No tengo el número exacto, pero sí es una cosa absurda. Y lo segundo, bueno, se le ha cuestionado por qué como secretaria general de Morena, siendo una mujer abiertamente feminista, pues no hizo nada para evitar la presencia de perfiles violentos contra las mujeres en la militancia de Morena y en puestos importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un personaje agridulce. Creo que en general alguien que nació de la izquierda, que no militó en el PRI, ¿no? Un poco un perfil similar al de Luisa María Alcalde, es bien recibido. En el caso de los dos otros, solo diría que Tatiana, pues como dices, le deben mucho porque ha hecho un muy buen trabajo en las campañas, y porque siento yo que se cayó muchas cosas después de irse de la Secretaría de Economía. Evidentemente se fue enojada, nunca supimos con quién se enojó ni por qué se enojó, y creo que eso está siendo premiado en este momento. Claudia Sheinbaum lo dijo muy abiertamente, ella se quería quedar en Monterrey y por lo tanto le conseguimos un trabajo en Monterrey, ¿no? Pues sí, creo que está muy cómoda, y creo que este nivel de transparencia de la presidenta electa, pues no sé si se agradece, pero por lo menos nos da claridad de las cosas. Y en el caso de Martí, a mí no me tiene bloqueado, no porque no me topa, pero definitivamente
pues me parece que no es un perfil que tenga experiencia especial en el tema, ¿no? Y creo que pues está complicado, ¿no? Creo que ya empezamos a ver esta colocación de perfiles que ya nos había adelantado Claudia Sheinbaum, de, bueno, los gobernadores de Morena, y eso incluye a Martí Batres, pues van a tener un puesto, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, pues, no, pues no es un perfil que me entusiasme particularmente. Creo que la familia Batres, ya mencionabas tú a Lenia Batres y el daño que está haciendo, porque aparte, ahorita que hablemos de la reforma del Poder Judicial, pero lo que queda claro es que Lenia está haciendo campaña desde el día 1 que puso un pie en la Suprema Corte de Justicia. Pero bueno, hablando de Martí, pues eso, es alguien que ha luchado con Claudia Sheinbaum desde muy jóvenes y de nuevo creo que eso se le está recompensando en este momento. No creo que tenga como las credenciales para estar al frente del ISSSTE, pero pues veremos cómo lo hace. ¿Te parece si paso al siguiente tema o quieres agregar algo del gabinete? Vamos al siguiente. Este está fuerte, la reforma al Poder Judicial. Voy a intentar ser lo más breve que pueda, pero después de mucha especulación, la Cámara de Diputados dio a conocer el dictamen de la reforma al Poder Judicial, que ellos dicen es el resultado de las modificaciones a la iniciativa original del presidente, con los cambios de los foros que se realizaron durante las semanas anteriores. Como Morena tiene mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados y está a 3 legisladores de tenerla en el Senado, no parece que vaya a haber mayor complicación para que se apruebe. ¿Qué cambios hay en el dictamen? Bueno, el dictamen, como lo proponía la iniciativa original del presidente, plantea la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, lo que implicaría que el INE, con todo lo que eso implica presupuestalmente, organice una elección extraordinaria en 2025. Además, se modificaron los requisitos para postularse. Ahí te van los nuevos requisitos. Ya no se necesita tener 35 años para contender, puedes contender a la edad que sea, y la experiencia profesional exigida se redujo. De hecho, no se requiere experiencia profesional para ser juez, y para ser ministro o magistrado se redujo de 10 años a 5 años. Las personas candidatas deberán cumplir con requisitos académicos, que es, esto no, a ver si tú me lo aclaras, pero yo no termino de entenderlo, sacar 8 de promedio en la carrera y 9 en las materias que tienen que ver con el puesto. ¿Quién va a decidir qué tiene que ver con el puesto y qué no? ¿Quién sabe? Presentar cartas de referencias de sus vecinos y sus amistades y escribir un ensayo de 3 cuartillas. Van a ser evaluadas por comités de los 3 poderes antes de ser seleccionadas por tómbola para la boleta electoral. Esta reforma representa un cambio profundo en el sistema judicial de México y ha generado un montón de debates y, bueno, entre los debates está que en respuesta, trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial iniciaron una huelga indefinida, cerraron accesos a instalaciones en la Ciudad de México, denunciando ataques políticos al Poder Judicial. Y esta propuesta de reforma ha llevado a Morgan Stanley a degradar a México a la categoría de subponderado en sus recomendaciones de inversión en renta variable, señalando un aumento en las primas de riesgo y limitaciones en la inversión de capital. Así está de compleja la cosa con la reforma al Poder Judicial. Andrés, ¿cómo ves el panorama? Tú dices complejo, a mí me parece fatal. O sea, no promete profesionalización del servicio público, no promete resolver ninguna de las causas que han expuesto como justificación de esta iniciativa. El Poder Judicial está en crisis desde hace mucho tiempo, sí, pero quienes lo conocen, quienes se acercan a eso, dicen la principal razón es la saturación, ¿no? Por muchísimo tiempo, perfiles con mucha trayectoria y muy capacitados han tenido que ventilar, así se dicen los juzgados, cientos, miles de casos por juzgador, ¿no? O sea, el gran problema del Poder Judicial ha sido la saturación que tiene. Esa saturación, ¿cómo se va a resolver con la curva de aprendizaje de estas personas que no necesitan ninguna experiencia comprobable, que van a ser sorteadas por tómbola, que van a ser electas pues por una en una dinámica política en la que se dicen mentiras con tal de ganar una elección, ¿no? Entonces sí me parece que cuando estas personas resulten electas, ¿no? Va a haber un cuello de botella en la impartición de justicia a lo menos los primeros años de implementación de la reforma, que lejos de resolver el problema que hoy tenemos con la impartición de justicia en este país, que es algo en lo que estamos todas de acuerdo, lo va a entorpecer muchísimo, ¿no? La impartición de justicia no es algo que se puede tomar a la ligera, ¿no? Se requiere no solo de muchísimo conocimiento técnico, sino de muchísima perspectiva que los jueces van construyendo en el servicio profesional de carrera, ¿no? Evidentemente,
haber entrado como meritorio en juzgado, etcétera, llegar a ser secretario, ¿no? Te da las habilidades, pues, para poder juzgar, ¿no? Que al final es que una persona humana tome una decisión sobrehumana, ¿no? Que se basa en teoría, en la interpretación de lo que dice la ley, ¿no? Y pues que bueno, me parece que es un escenario muy complicado. Sabemos también que Morena tiende a mantener viva la llama del amor morenista con estas confrontaciones políticas, ¿no? Entonces me parece que haber sacado un dictamen en estas características con, pues, en medio de la conversación sobre la sobrerepresentación, en la que vemos que van a tener un número importante, pues, prácticamente me diría calificada en el Congreso de la Unión, pues hace que exista esta reacción, el paro que ha habido, ¿no? Etcétera, y vemos que ya empieza la narrativa de nuevamente derecha e izquierda, ¿no? Conservadores, ¿no? Entonces ahora parece que todas las personas del Poder Judicial son conservadores con intereses de derecha que quieren, pues, deslegitimar a la 4T, y me parece que justo esa dicotomía, esa simplificación de la narrativa favorece muchísimo a Morena. Entonces, más allá de que este sea el dictamen definitivo, que este sea el dictamen que se va a aprobar, pues, a partir del 1 de septiembre que entre el nuevo Congreso, sí me parece que es una provocación política, ¿no? Que mantiene vigente a Morena y sus actores políticos. Creo que tú lo dices mejor que lo que yo lo dije. Efectivamente es lamentable. O sea, yo no encuentro, me parece una traición al pueblo que votó por ellos, porque lo que se les propuso en términos muy generales, si bien ya sabíamos qué tipo de reforma estaban buscando, lo que decía Claudia en los debates y lo que decían los anuncios era agilizar la justicia, acercarla al pueblo. Yo les quiero nada más plantear este escenario en el que tú vas a tener que llegar a votar y te van a entregar muchas hojas, de verdad muchas hojas, porque vas a tener que elegir un montón de puestos. Y voy a poner solo el ejemplo de la elección para ministros y ministras de la Suprema Corte. De verdad, te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿te sientes preparado, preparada, preparada para primero entender las funciones de un ministro o de una ministra, que requiere de mucho estudio, pero está bien, no digo que no podamos? Y después, de aquí a junio del próximo año, estudiar, no estoy exagerando, a 81 personas para tomar una decisión en las urnas. O sea, el Ejecutivo nos está, bueno, más bien el Legislativo, con la propuesta del Ejecutivo, nos está dejando una tarea enorme que de verdad yo no sé si deberíamos siquiera estar preparados para tomar. O sea, 81 candidatos para una sola elección. Todavía falta la elección del Tribunal de Disciplina, la de todos los magistrados, la de todos los, sí, los magistrados, la de todos los jueces, etcétera, ¿no? Pero enfocándonos solo en la de la Suprema Corte, son 81 personas candidatas a las que hay que estudiar para de ahí elegir a 5 mujeres y 4 hombres. Me parece que es absurdo. Me parece que ver la boleta es suficiente para saber que es absurdo. Y yo solo quiero decir una cosa, porque se está diciendo que no se va a politizar la corte y que no es para acaparar el poder, porque no va a haber, no va a haber, ¿cómo se llama? Partidos políticos involucrados. Lo que no hemos platicado lo suficiente es que sí va a haber una lista en la que van a estar separados los candidatos, las candidatas, por quién los propuso. Es decir, a estos los propuso el Poder Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, a estos los propuso el Congreso controlado por Morena y a estos los propuso el Poder Judicial. ¿Ustedes creen que de verdad aquí ya no se vuelve partidista? O sea, la 4T, ¿por quién va a votar? Pues por los que propuso la presidenta. Creo que eso es evidente y lo están contando desde ahorita. Entonces, al final va a resultar en jueces y jueces, en muchas Lenia Batres, ¿no? Y en muchas Yasmín Esquivel. Y creo que Lenia y Yasmín nos han dejado muy claro cómo están actuando en este momento. Listo, Andrés. No, es que es peligrosísimo porque, digamos, cuando se estudia derecho, ¿no? Cuando se aplica el derecho, ¿no? Muchísimas veces se recurre a reflexiones que han tenido los jueces de la Suprema Corte sobre temas trascendentales, ¿no? Porque son personas eruditas, estudiadas en el derecho, que hacen reflexiones muy complejas sobre, a veces, debates que genera la ley, como el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario,
como, ¿no? Un montón de derechos que en algún momento son derechos que están en tela de juicio, que están en duda, ¿no? Y que son justamente las reflexiones que hacen esas personas las que terminan por, ¿no? Clarificar que sí es lo justo y que no es lo justo, ¿no? Al final, eso es lo que van a hacer estas personas. Marcar la vara de lo que es justo y lo que es injusto en este país, ¿no? En Estados Unidos, ¿qué está pasando, no? Es muy diferente la coyuntura, pero digamos, la conformación de una Suprema Corte de Justicia más conservadora, a partir de las personas que pudo nombrar Trump durante su presidencia, está retrocediendo en derechos como el derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto, que era un derecho garantizado en todo Estados Unidos, hoy es un derecho en duda en 9 estados del país, ¿no? Y esto va avanzando, ¿no? Es decir, así de grave puede ser que lleguen personas que ni siquiera conocemos sus opiniones personales, sus opiniones religiosas, sus opiniones políticas, ¿no? Porque a lo menos cuando una persona es postulada por un partido político, lo menos que tenemos es la declaración de principios de ese partido para exigirle a esa persona una mínima afiliación a una postura política, ¿no? Asumimos que si alguien viene de Morena, pues no puede ser tan conservador, tan anti-LGBT, tan antiaborto, ¿no? Porque en teoría lo postula un partido que se ha comprometido públicamente con una postura en el espectro político, ¿no? Hoy van a ser personas completamente desconocidas que sacaron 8 en la carrera, que sus vecinos dicen que sí son buena onda, ¿no? Y que por alguna u otra forma llegaron a esa postulación sin tener claridad, ¿no? De esas posturas, y que la realidad es que en la práctica democrática existe esta falacia de, ay, el pueblo lo decidió, ¿no? Sabemos que hay un montón de dinero ilegal en las campañas, que hay un montón de esfuerzos que se hacen, y aquí voy a retomar lo que decías hace rato, ¿no? Citlali falta mucho su trabajo como senadora, no es porque estuviera en su casa no haciendo nada, ¿no? Sino es porque estaba haciendo labores políticas de Morena, digamos, ¿no? Siempre hay una actividad política que se hace más allá de lo que se dice formalmente en un puesto u otro puesto, ¿no? Y que entonces ahora estamos ampliando la cancha política, haciendo que las y los políticos se concentren mucho menos en sus funciones de administración pública y mucho más en a quién van a lanzar a la corte, cómo se van a ganar esas campañas, qué narrativas se van a impulsar sutilmente para que la gente vote de tal o cual forma. Y a mucha gente esto no le preocupa porque confían en Morena o confían en la izquierda que hoy gobierna. Pero estas reglas del juego serán las mismas si el panorama político cambia, ¿no? Si hay un efecto péndulo, como lo hemos visto en Brasil, como lo hemos visto en Argentina, como lo hemos visto en toda Europa, ¿no? Si después de un periodo de izquierda que no logra materializar las demandas que los llevaron al poder, lo que sigue es la ultraderecha más rancia y más conservadora, porque la respuesta es mucho más reaccionaria, ¿no? Entonces, ¿por qué generamos estructuras tan riesgosas para nuestros derechos, para la justicia, para la igualdad, ¿no? Que hoy no nos asustan tanto algunas personas, ¿no? Por creer que son decisiones que van a quedar en manos de personas que le representan, ¿no? Pero que es la misma herramienta que se le está dando en un futuro a alguien que piensa completamente opuesto a. No, pues yo nada más estaría de acuerdo contigo y diría que tendríamos que estar como muy pendientes de lo que pase con la reforma del Poder Judicial. Me preguntan mucho los seguidores de Abrazo. He recibido muchos mensajes últimamente como de, oye, entonces neta ya no hay nada que hacer. Yo diría que ahorita lo único es levantar la voz y cuestionar y usar tus plataformas para cuestionar. Creo que compartir una plantilla de yo estoy con el Poder Judicial no es cuestionar y no aporta nada a la conversación. Creo que informarnos y trabajar así, sí aporta, ¿no? Entonces, pues, eso es todo. Creo que eso. Eso, y recordar, ¿no? Que, digamos, si viene un momento en el que Morena va a tener la mayoría, pero para hacer una reforma constitucional es no solo la mayoría de las cámaras, sino también la mitad de los congresos a nivel nacional. Entonces, si tú estás preocupado, ¿no? Por los riesgos que representa esta concentración del poder en un solo partido, pues entonces lo que puedes ir haciendo es ir investigando en tu estado cuando hay elecciones legislativas, porque no todas las elecciones legislativas acaban de suceder, hay congresos que tienen otros periodos, ¿no? Entonces, estate muy atento a cuándo tocan elecciones legislativas en tu estado, quién controla el congreso local de tu estado, quiénes son los partidos de los perfiles, a veces hay partidos locales, ¿no? Que pudieran ser voces muy importantes de contrapeso
a nivel de congresos locales que pueden también ¿no? discutir las reformas constitucionales y pues tener ese involucramiento en la política, no solo federal, ¿no? sino pues más en tu entorno inmediato. Oye, nada más rapidísimo, y pues si pasa esto, pues estudiar a los 81 perfiles y pues estudiar lo más que podamos, ¿no? Para poder participar de la elección. Y si usted sacó 8 en la carrera, pues regístrese. Pero bueno, vamos dejando un poquito. 9 en las materias relacionadas con el puesto. Y Sí, la el carta, 9. por favor, no se le olvide la carta a los vecinos, el ensayo de 3 cuartillas y pues rezar para salir en la tómbola, porque aparte hay que salir en la tómbola. Dios, aquí se ocupa suerte, talento y calificación. Pero bueno, vamos dejando un poquito de lado este tema de la reforma que seguramente vamos a seguir comentando aquí en otro podcast progre y vamos a hablar ahora de un tema que ha estado en las redes toda esta semana, que es la emergencia de salud que se acaba de declarar por el mpox, lo que anteriormente se conoció como viruela del mono, que pues es una enfermedad que se registró por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo, en donde en los últimos meses han habido más de 450 muertes por esta enfermedad y es justamente pues este número de mortalidad y de casos que han sucedido en el Congo, pero además en otros países de África, que la OMS ha decidido declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional. Es la segunda vez en los últimos 2 años que se ha declarado esta emergencia de salud pública. Recordemos que en julio de 2022 el brote de mpox que pasó en diferentes países fue declarado ESPI, que es Emergencia de Salud Pública con importancia internacional, ya que se propagó rápidamente a través del contacto sexual, principalmente en ese momento, en 2022, entre hombres que tienen sexo con hombres. Esa emergencia se declaró terminada en mayo de 2023, después de que se produjera un descenso importante y sostenido de estos casos en el mundo, principalmente porque en algunos países, como Estados Unidos, empezaron amplias campañas de vacunación, principalmente en la población que en ese momento estaba focalizando la viruela del mpox. A diferencia de 2022, en esta ocasión la mayoría de casos no están concentrados en hombres que tienen sexo con hombres, sino que el 70% de los casos que se han registrado están en infancias. Algo que leía, que dicen los epidemiólogos que es muy normal, porque pues la forma de relacionarse de los niños tiene mucho más contacto. Si estás jugando, si estás en el patio de la escuela, en el kinder, no hay mucho más contacto físico y por eso todos los tipos de viruela siempre se transmiten mucho más en niños y después en mujeres, que son quienes culturalmente tienen más cuidado de las y los niños, ¿no? Esto lo menciono porque de repente existe mucha desinformación respecto a pues que esta es una enfermedad de transmisión sexual similar al VIH, focalizada en poblaciones LGBT, y esto es completamente falso. Las vías del contagio no son transmisión sexual, son contacto directo y continuo. Evidentemente una relación sexual, pues cuando tenemos sexo hay mucho contacto directo y continuo con otra persona, pero no es la única actividad en la que hay contacto directo. Por ejemplo, pues tocar las secreciones de una persona infectada, pero no solo su cuerpo, sino su ropa, o igual que el COVID, inclusive estar hablando muy cerca durante mucho tiempo, pues hace que haya estas gotículas de saliva que pueden transmitir esta viruela. Es importante mencionar cuáles son los síntomas que existen, ¿no? Pues hay fiebre que aparece de la nada alta, ¿no? Por encima de los 38 grados centígrados, dolor de cabeza, agotamiento, dolores musculares, inflamación en los ganglios, debilidad, cansancio, y pues ya el síntoma más visible es el salpullido, ¿no? Con erupciones que aparecen principalmente en la cara, las palmas de las manos y los pies. Se ha especulado mucho sobre si esto es similar al COVID, sobre si va a haber medidas de cuarentena, sobre si va a haber confinamiento. La OMS el día de ayer pues ya declaró que esto no es una pandemia similar a la del COVID, por ende no se van a implementar estas medidas, ¿no? Más bien hablan de medidas de salud que tienen que ser no discriminatorias. En México hasta el momento se han detectado 53 casos, la mayoría de ellos, 32, en la Ciudad de México. Ya a la pregunta que se le ha hecho a la Secretaría de Salud sobre si va a haber vacunas, pues la Secretaría de Salud respondió que no existen vacunas efectivas para este virus, lo cual pues es un poco de dudosa procedencia porque hay otros países en donde sí hay
campañas de vacunación y en donde además pues sí se ha hecho notable, ¿no? El decrecimiento de casos a partir de la vacunación. Sí, o sea, a ver, aquí yo diría algunas cosas rápidas. Lo primero es, claro, no hay que individualizar esta crisis porque yo lo que he visto mucho, sobre todo de gente que, incluso mismos gays conservadores, que hay muchos, diciendo, pues nada más no tengan sexo y ya, creo que tú lo dijiste muy bien, ¿no? Es algo que no es exclusivo de los hombres que nos relacionamos con otros hombres, no es algo que solamente se contagie por vía sexual, que aunque sí fuera así, la respuesta siempre tiene que ser estructural y no individual, ¿no? Entonces diría, a ver, primero, no es momento de entrar en pánico porque lo que tú dijiste, la fiebre, el dolor de cabeza, etcétera, pues son los síntomas de un montón de enfermedades, ¿no? Entonces, no sean como yo soy un hipocondriaco y todo me da miedo, y sí es bien importante que manejemos nuestra ansiedad en este momento y nos demos cuenta que te dé fiebre no significa que tienes mpox. Hay que estar al tanto, ¿no? Como alerta de nuestros cuerpos, y pues conforme vayamos teniendo más información de cómo está funcionando esta variante y de cómo está funcionando este episodio de la crisis sanitaria, pues habrá que tomar ciertas precauciones por cuidado personal, pero creo que el cuidado personal nunca puede ser lo que se le exige a una persona por sobre la exigencia al Estado de una política de salud efectiva y no discriminatoria. Y en ese sentido, sí creo que, una vez más, la 4T nos falla en materia de salud porque no tenemos una campaña a tiempo, porque si estuviera a tiempo ya estaría hoy en televisión una campaña dando como información de a dónde puedo llamar si tengo ciertos síntomas, a quién puedo acudir, qué tengo que hacer en mi casa, qué tienen que hacer mis familiares o las personas que viven conmigo, y nada de eso está sucediendo y eso me parece bien, bien importante. Creo que sí viene del prejuicio todavía de que afecta específicamente a un grupo que al gobierno no parece interesarle mucho. Esa es mi percepción. Y que no haya vacunas, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos sí las hay, me parece una vez más que es un signo de poca eficacia de la política de salud de este país y, aparte, que todavía haya el descaro de decir, pues es que no hay una vacuna efectiva cuando sabemos que sí la hay y que otros países que tienen el conocimiento y la investigación lo están haciendo campañas de vacunación, pues lo que nos dice es que pues tenemos un gobierno que tiene su política de vacunación en general ha sido pues extraña por decirlo menos, ¿no? Ha sido poco efectiva. De hecho, yo les preguntaría a ustedes si se sienten suficientemente protegidos de esto. Todo mundo tiene COVID y ya no hay refuerzos de la vacuna. Si te quieres poner tu refuerzo, tienes que poner la vacuna patria o ir a la farmacia y gastar 800 pesos, que yo les invitaría que si tienen para gastarlos, pues hagamos parte de eso, ¿no? Pues nada, a Y mí que me además, enoja, la verdad. esto que mencionas, o sea, no es que nunca hayamos tenido una política efectiva de vacunación. Digamos, México ha destacado en el mundo en el pasado como uno de los países con mejores políticas de vacunación, ¿no? En el pasado, México ha logrado contener muchísimas enfermedades que otros países no lograban contener a esos niveles por el éxito de nuestro modelo de campañas de vacunación. Y sí es una pena que hoy, pues en un mundo en el que además solo estamos viendo que esta intensificación de los virus y mutación de los virus va a seguir creciendo, ¿no? Parezca que abandonamos ese legado de políticas efectivas en materia de salud. Sí creo que en 2022, cuando esta epidemia estaba concentrada en este sector de la población por una cuestión cultural y no biológica, ¿no? Sí hubo una política pues discriminatoria, ¿no? Al abandonar el sector de la población, al no considerar una prioridad, al no promover la vacuna. Hoy ya sabemos que pues no es una enfermedad que esté focalizada, ¿no? Y que, bueno, pues es un riesgo que no estemos, pues ni siquiera escuchando declaraciones por parte del funcionariado público en materia de salud de cómo prevenir y de qué planes están teniendo para, pues, contener esta epidemia en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, era importante, creo que poner esas dos cosas, ¿no? Es muy importante que sí hablemos de esto, pero que lo hagamos sin estigmatizar, sin discriminar, sin asociarlo con enfermedades de transmisión sexual, porque no lo es, pero también pues que exijamos a estos nuevos gobiernos que están por entrar que se tome la prioridad pues de tener medidas, medicamentos accesibles para todas las personas.
Y bueno, dejando un poco de lado este tema, que seguro vamos a seguir analizando conforme evolucione esta emergencia sanitaria, pues vamos a hablar de la última noticia que tenemos el día de hoy, que ya lo adelantaba Luis, Kamala Harris, a quien esperamos poder nombrar presidenta igual que Claudia Sheinbaum, y que sería fabuloso encontrar o ver ese encuentro algún día. Pues quien es, bueno, será hoy, ya formal y oficial y simbólicamente, la candidata del Partido Demócrata. Digamos, en estos días se está llevando a cabo la Convención Nacional Demócrata, que es un evento que dura 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Es un evento muy particular. En México no tenemos algo así, porque, bueno, no tenemos partidos políticos que tengan procesos internos abiertos y transparentes, pero, digamos, esta es la culminación del proceso interno de selección de quien va a encabezar la candidatura a la presidencia del Partido Demócrata. El Partido Republicano ya tuvo su convención en la que nombraron a Trump candidato, que pasó completamente desapercibida, sin pena ni gloria, porque sucedió justo días antes de que Biden anunciara su retiro de la contienda, y digamos, el momentum que ha logrado tener la campaña de Kamala Harris a partir de que se bajó Biden y se nombró a Kamala como la sucesora, pues ha sido un hype que la campaña de Trump no ha logrado dar la vuelta, ¿no? Hay esta portada increíble en la que se ve cómo la campaña de Harris va en ascenso y la campaña de Trump va en descenso, digamos, en percepción. En las encuestas van muy, muy, muy cerradas, se han cerrado mucho más las encuestas. El escenario de que el Partido Demócrata pueda resultar electo es cada vez más viable, porque la campaña de Kamala Harris ha avanzado en los estados que son clave, lo que se le conoce como swing states, o estados en donde se puede voltear la tortilla de la elección. Pero concretamente, pues lo que ha sido relevante de esta Convención Nacional Demócrata es que, como cada 4 años, pues ha sido un despliegue de liderazgos y de narrativas que el partido impulsa rumbo a la elección. En estos días hemos visto grandes discursos de Joe Biden, el presidente actual de Estados Unidos, quien dio un paso a un lado, pero también pues hemos visto a figuras como Hillary Clinton, como Alexandria Ocasio-Cortez y al matrimonio Obama. Ayer en la noche Michelle Obama y Barack Obama dieron los speeches de cierre que pues nos recuerdan la gran oratoria que tienen los Obamas. Michelle Obama introdujo un concepto que me parece que va a ser muy relevante para el resto de la campaña, que es el concepto de la acción afirmativa de la riqueza heredada, ¿no? Que es pues algo que dice o que señalan de Trump, de decir, bueno, los privilegios a los que tú tienes son una acción afirmativa que te da haber heredado una cantidad de dinero y que no responde a la mayoría de los americanos. Entonces vemos que en esta Convención Nacional Demócrata pues sucede este despliegue de narrativas. Vemos que la palabra estelar que han usado es freedom, libertad, ¿no? Porque hablan mucho pues justamente sobre el derecho a decidir de las mujeres, sobre los derechos de la diversidad sexual, y algo que también es relevante es que en estos eventos políticos, ¿no? Como en Estados Unidos no se puede hacer nada sin que haya espectáculo, ¿no? Asisten un montón de celebridades, ¿no? Pues bueno, ha sido toda una fiesta que se estaba llevando a cabo en Chicago y que sin duda pues sigue encendiendo el momentum político que ha tenido el Partido Demócrata. Sí, la Convención Nacional Demócrata está demostrando que es muy claro el beneficio de tener a Hollywood de tu lado, ¿no? Stephen Colbert está haciendo en vivo su programa toda esta semana desde un teatro enorme en Chicago. El conductor del primer día de la convención fue Tony Goldwyn, que es un actor de la serie Scandal. Va a estar Mindy Kaling conduciendo el tercer día, y el cuarto día Kerry Washington, también de Scandal. Lo que es interesante es que la conductora del evento de ayer, es decir, quien iba hilando las intervenciones y demás, fue Ana Navarro, que a la fecha está afiliada al Partido Republicano, y es una refugiada de Nicaragua que tiene ya muchísimos años trabajando en la política estadounidense, trabajó en la campaña de Mitt Romney, en la de John McCain, y que se separó del establishment republicano desde la primera campaña de Donald Trump. Ya tiene mucho tiempo alejada del partido,
pero me pareció interesante que se le diera ese lugar a la figura de Ana Navarro, como también tendiendo un puente a los republicanos arrepentidos, ¿no? O a los republicanos que no se sienten representados por el trumpismo. Eso me parece interesante. Y bueno, si algo queda claro del discurso de ayer es que tienen que sacarle el mayor provecho a Michelle Obama. Me parece que ha dado el mejor discurso de lo que va de la convención. El mismo Barack Obama, cuando empezó su discurso ayer, dijo: soy el único estúpido que acepta hablar después de Michelle Obama, ¿no? Fue chistosa, fue conmovedora, fue emocionante. Creo que Michelle Obama es uno de los assets más importantes que tiene el Partido Demócrata, y Sí, algo me dice que van a saber usarla. además de divertida y conmovedora, fue contundente, ¿no? O sea, fue ¿Sí? muy dura contra Donald Trump, fue muy clara, ¿no? Y entonces, bueno, todo el mundo está haciendo ahora estos contrastes contra la narrativa de 2016, en donde decía, when they go low, we go high, ¿no? Y era un poco como pues, déjalos que hablen, nosotros estemos enfocados en lo nuestro, ¿no? Pues hay un cambio de narrativa y sí sale ella y, digamos, todos los oradores de esta convención, ¿no? A ser muy contundentes en contra de Donald Trump, ¿no? Otro artista que estuvo ayer fue Lil Jon, ¿no? Quien hizo además el pase de lista de los delegados de Wisconsin, si no me equivoco, y que, bueno, hacía una adaptación de su canción From the Window to the Walls, haciendo referencia pues a Tim Walz, el vicepresidente, pero recordemos que también Lil Jon es el que tiene esta canción de Turn Down for What, ¿no? Que es la que se usa en los memes cuando alguien hace pues una buena puntada, ¿no? Se le ponen estos lentes pixeleados y se usan esta canción de Lil Jon, ¿no? Entonces vemos que pues, le sacan provecho a todos estos recursos de la cultura pop en la política, y es algo que pues indiscutiblemente es muy disfrutable. Sí, y yo solo decir, apenas hoy miércoles es el discurso de quien probablemente para mí sea hoy la estrella naciente del Partido Demócrata, Tim Walz, que es el candidato a vicepresidente y un orador que a mí me tiene muy impresionado. Yo no conocía a este perfil, a este señorcito, y estoy muy, muy, muy impresionado. Creo que va a ser un gran discurso. Tiene todos los elementos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en otro episodio, el haber sido coach de fútbol, maestro de preparatoria. Tiene todo el backstory y creo que nos va a dar un buen momento. Y bueno, ya tuvimos un adelanto de Kamala, salió el primer día de la convención. Fue recibida como una superheroína, se veía aparte muy bien. Entonces, bueno, ella aceptará la nominación mañana jueves y tendremos como que el mensaje de arranque, ahora sí, de la campaña, que creo que, como dices, va a ir mucho sobre el tema de la libertad. Se especula mucho si Beyoncé hará una aparición o no, ya que su canción es el tema principal de la campaña. Ya veremos, pero por lo pronto ha sido una convención muy espectacular y que creo que sí está capitalizando la sorpresa del cambio de candidatura y la emoción de los jóvenes de estar recibiendo como un nuevo enfoque y mayor protagonismo. Solo rapidísimo, hablando de los jóvenes, creo que otra gran oradora fue Alexandria Ocasio-Cortez. El discurso de AOC, que aparte es una gran jugadora de equipo, porque no habló tanto de ella, habló de Kamala y habló de la importancia de votar por Kamala. Me pareció que esta mujer, que un poco surgió en los márgenes del partido, con los sacrificios que ha tenido que hacer, y hay a quienes les gusta y a quienes no, ¿no? Con los sacrificios de agenda incluso que ha tenido que hacer, se está convirtiendo en la gran estrella de su generación en el Partido Demócrata y ya no descarto el verla como candidata presidencial algún día, ¿eh? Yo soy completamente fan de Alexandria Ocasio-Cortez desde su primera campaña y sin duda me gusta mucho verla, como dices, siendo una figura central del partido, ¿no? Con la gran oratoria que tuvo, como dices, ¿no? Siendo una mujer de equipo. Y pues bueno, sin duda algo de lo que vamos a tener que estar muy pendientes, y lo vamos a comentar aquí la próxima semana, serán pues esas grandes apuestas que Kamala deje ver en su discurso. Tradicionalmente el discurso en el que acepta la nominación es el discurso donde se fortalecen cuáles van a ser esas grandes líneas de su política, y hay pues mucha expectativa sobre cuál va a ser el posicionamiento con relación al genocidio en Palestina, ¿no? Si bien en la plataforma que ya presentaron, en el documento que ya presentaron, se habla de una solución de 2 estados, que esto es muy importante, ¿no? Porque se empieza a hablar del reconocimiento de Palestina como un estado y que entonces cualquier
solución que haya para el cese al fuego sea, como ellos lo nombran, una solución de 2 estados, eso es muy importante. No se ha planteado nada sobre desfinanciar militarmente a Israel, ¿no? Entonces, leía algunas entrevistas que se hicieron a voces de jóvenes activistas dentro del Partido Demócrata que estuvieron presionando mucho votar nulo en la votación de la nominación para visibilizar la demanda de un alto al genocidio, ¿no? Hay una campaña explícita de un voto nulo es un voto por un alto al genocidio, que no es necesariamente un voto para que no sea nominada Kamala, sino para visibilizar pues, la dimensión de esta postura de jóvenes demócratas en contra del genocidio, que están muy expectantes porque sí han sentido que el cambio de Biden a Kamala ha sido un respiro en esta demanda, ¿no? Que hay un cambio de tono y que pues está la expectativa de mañana de ver si eso va a ser nombrado y cómo va a ser nombrado. Pues creo que sin duda la contienda en Estados Unidos nos da mucha luz de hacia dónde va la política internacional. Creo que Claudia Sheinbaum debe estar ansiosa de ver qué pasa, porque creo que la relación con Estados Unidos va a ser dramáticamente distinta dependiendo de quién quede en el Ejecutivo allá. Estaremos muy al pendiente, seguramente la próxima semana, ya habiendo visto cuál es el discurso que da Kamala Harris, cuál es el discurso que da Tim Walz, tendremos más claridad de hacia dónde va la campaña de Harris y pues en realidad no falta tanto para la elección, entonces va a haber muchas noticias recientemente. Pero creo que es momento de pasar ahora sí con nuestro momento más, ¿qué será? Yo creo que es el momento más divertido del episodio, es el momento más tierno del episodio el día de hoy también, porque tenemos a nuestra invitada, Luis Tirado, que es la protagonista de la serie El Rey de los Machos de Disney+. Entonces vamos a una pausa y regresamos con ella para platicar sobre la serie. Hola, yo soy Luis. Yo soy Andrea. Y somos las personas detrás de Abrazo Grupal, un proyecto en el que hablamos de diversidad sexual y de género y de las cosas que a las personas LGBTQ+ nos preocupan, sobre todo en México. Y ahora el siguiente proyecto que tenemos que nos emociona muchísimo es un libro que escribimos para ustedes que se llama Resistencias Queer. Resistencias Queer es un libro donde abordamos temas que siempre han sido importantes para nosotros como personas LGBTQ+, como la heteronormatividad, la educación sexual incluyente, el placer, la aceptación, la inclusión y muchísimas otras cosas. Y aunque estos son temas que ya hemos tocado en nuestra plataforma, el formato del libro nos permite explorarlos a mucha mayor profundidad y poder decir muchas más cosas de las que hemos dicho antes. Este es un libro para las personas que no son parte de la comunidad LGBTQ+, pero que tienen dudas y tienen ganas de aprender y de conocer un poco sobre la historia y los términos que rodean a nuestra comunidad. Pero también está pensado como un abrazo para ti, que eres una persona LGBTQ+, y necesitas saber que no estás sola, sole o solo. Después de poner mucho tiempo y sobre todo mucho corazón en este proyecto, nos llena de orgullo poder compartir esto con ustedes al fin. Estamos muy felices de que puedan tener Resistencias Queer en un formato físico y digital y que puedan seguir teniendo estas conversaciones con nosotros. Bien, pues como ya les habíamos comentado hace ratito, hoy tenemos una entrevista bien interesante. Nos acompaña Dante, Luis Tirado, quien es muchas cosas. Ella es artista, está estudiando actualmente pues, teatro y diferentes disciplinas de las artes escénicas, y también es o ha sido activista por los derechos de las personas trans y de las infancias y adolescencias trans en México. Pero bueno, hoy le tenemos aquí para hablar de esta serie que se acaba de estrenar hoy, 21 de agosto, en Disney Plus, que se llama El Rey de los Machos. Entonces, bienvenida, Luis, qué gusto tenerte por acá. Cuéntanos un poquito de qué va esta serie que se estrena hoy. Claro, muchas gracias por tenerme aquí. La verdad es que adoro a estas dos personas con todo mi corazón, entonces soy su fan, entonces está increíble que pueda estar acá. Justo esto acaba de salir esta serie que se llama El Rey de los Machos. Obvio se nota, ¿no? Muy macho yo. Pero bueno, la serie se trata de un chico trans que justo acaba de salir del closet, contarle a toda su familia que justo ahora, ¿no?, se vive como un chico trans. Y bueno, vive en un pueblo en México en donde pues no hay mucha diversidad o mucha visibilidad de la diversidad, ¿no? Y entonces es la única persona trans en el pueblo y se trata de cómo puede manejar
y buscar formas en las que se le vea y se le reconozca como lo que es. Y toda esta historia, ¿no?, gira alrededor de un concurso que tiene el pueblo cada año, que es el concurso del Rey de los Machos, en donde se elige al más macho de los hombres cuando cumplen 18 años, ¿no? Y entonces, una de sus estrategias de este chico que se llama Charlie es ganar o tratar de ganar este concurso, justo como para que se le pueda ver, ¿no?, en el pueblo, en la versión o sus ideas de qué es ser un hombre o una persona masculina, que se le reconozca como una. Fíjate que para mí la noticia de la que estamos hablando hoy me parece que tiene muchas aristas, ¿no? Estamos hablando de una persona transmasculina que está protagonizando una serie de Disney que, si no me equivoco, debe ser de las primeras veces que sucede en el mundo, ¿no? Y aparte una serie familiar, ¿no? Y un personaje trans interpretado por una persona trans, lo cual también me parece muy importante. Como esta conexión de todas estas cosas, ¿no? Disney, la vivencia de las personas trans, siendo una persona trans en pantalla, ¿qué te hace sentir? ¿Lo imaginaste alguna vez? ¿Cómo te sientes con esto? No, nunca hubiera imaginado algo así. La verdad es que justo cuando escuché de este proyecto, no era que yo quisiera ser o como actor, sino más bien me pidieron que hiciera como la asesoría del guión, justo porque yo trabajaba en la Asociación para las Infancias Transgénero, y entonces lo que querían era contar esta historia de forma, pues, bastante, o tratar de ser respetuosos acerca de ello, ¿no? Entonces nos pidieron que asesoráramos el guión y luego me pidieron que audicionara, pero ¿no?, hubo más de 200 audiciones de personas trans, chicos trans y no binarias, para poder, ¿no?, como tratar de representar a este personaje, ¿no? Y entonces me pareció increíble porque justo estuvimos peleando para que fuera una actore trans, ¿no?, quien representara a Charlie. Lo que menos queríamos era continuar con esta mala práctica de que usualmente son mujeres cis, actrices que representan a chicos trans, ¿no? Entonces, fue increíble que además me pudiera quedar, ¿no? Nunca en la vida hubiera pensado que, ¿no?, eso hubiera sido posible, y creo que lo importante y lo que me dio ganas de participar en esta serie es que justo, además, no solo es un chico trans, es un chico trans latine, ¿no?, que es algo que usualmente no se ve en la representación de hombres trans, ¿no? Usualmente hablamos de personas blancas, con además ciertos como estereotipos de cómo se ve un hombre trans, ¿no? Entonces, o sea, digo, todavía hay muchas cosas que podemos hacer mejor, creo yo, pero creo que es un muy buen inicio, y eso es muy emocionante porque abre la puerta a nuevos proyectos que además se atrevan a más cosas. Claro, es que fíjate, estuve viendo un pedazo de la serie porque también acaba de salir hoy que estamos grabando, ¿no? Pero me parece interesante que habla del concepto de la masculinidad, sí, desde la vivencia de un chico trans, pero a fin de cuentas cuestiona qué es lo que entendemos por masculino, ¿no? Con este concurso del Rey de los Machos, incluso hay un personaje que es como el villano, al menos al inicio, pero que también se cuestiona como las presiones que él, como hombre cisgénero, vive para como acuerpar la masculinidad de alguna forma, ¿no? Me parece interesante porque creo que aún una persona cis, escuchando las vivencias de las personas LGBT y de las personas trans en este caso, pues tiene cuestionamientos sobre su propia experiencia, ¿no? Entonces yo me imagino a este hombre cisgénero que diga, ¿yo por qué tendría que ver una serie que no tiene nada que ver conmigo? Y eso me gustaría preguntarte, como, ¿por qué crees que escuchar las historias de las personas trans al final es relevante para todas las personas? Totalmente, pues justo, creo que la serie hace un gran trabajo en criticar, ¿no?, desde una manera, justo, pues, sí comedia, pero de una forma crítica, de ver la masculinidad, ¿no?, y la construcción de masculinidad en México, ¿no? Y entonces es increíble porque justo el proceso de Charlie, de este personaje, es encontrar qué significa para él ser un hombre, ¿no? Que a veces es algo que, pues, no muchas personas tienen siquiera chance de preguntarse, ¿no? Porque una persona cis, como nunca ha tenido que volver a construir toda su idea de qué es el género, de cómo funcionan estos roles y estas como formas en las que como hacemos una performatividad de género, ¿no?
pues nunca han tenido la oportunidad de preguntarse qué es lo que quieren quedarse, ¿no? Y qué prefieren volver a cuestionar o construir de lo que significa ser un hombre o una mujer, ¿no? Y entonces creo que algo que hace muy bien la serie es empezar a como tratar de abrir esta idea de el hombre mexicano, ¿no? Y justo enseñar que hay muchas formas de ser hombre, ¿no? Y no todas son las que nos han dicho, ¿no? Y con las que hemos crecido, ¿no? Entonces además es muy bonito porque además se ve que no solo es esta persona trans, ¿no? El chico Charlie, el que pasa por estos cuestionamientos de qué significa ser un hombre, sino su vivencia hace que todo el pueblo empiece a cuestionarse qué es lo que quieren para ellos en torno a su género, ¿no? Y, o sea, no solo hombres, sino mujeres, ¿no? Es como todo el pueblo empieza a darse cuenta que es mucho más complejo, ¿no? Que solo decir, nació como un hombre o como una mujer, ¿no? Entonces, eso creo que es muy emocionante y justo creo que puede abonar mucho a todas las personas, no solo a personas trans. Y justo como en esta línea que vas diciendo, ¿no? Como a partir de la visibilidad o la representación que tiene Charlie, ¿no? En este concurso en el pueblo, pues tiene un impacto en las demás personas. Creo que es un poco lo mismo que pasa pues con la visibilidad de la población trans, ¿no? A partir de que hace algunos años el tema se hace más visible, se politiza, más gente empieza a explicar estas otras vivencias del género, ¿no? Pues empieza a tener una serie de ecos y de olas que van más allá de específicamente los derechos trans, ¿no? Pero hablando en particularmente de la representación de personas trans, ¿no? Hoy, pues tú eres la primera persona trans en protagonizar una serie de Disney Plus en español, pero no es la primera vez que eres la primera persona en hacer algo, ¿no? También eres la primera persona en México, el primer adolescente en México en haber tenido un acta de nacimiento acorde a su identidad de género. Y ahorita que hacíamos la entrevista, yo me preguntaba como, para ti misma, si hace casi 10 años que empezaste ese camino de activismo por tu identidad, hubiera existido en televisión una serie como El Rey de los Machos, ¿algunas cosas hubieran cambiado en tu proceso? Platícanos un poquito como, ¿cómo te imaginas que hubiera sido para ti esta travesía con referencias como la que hoy pues es El Rey de los Machos? Sí, pues creo que hubiera sido abismal la diferencia. En primera porque cuando yo empecé, ¿no? Todo este camino, no había muchas representaciones en general, ¿no? De personas trans, mucho menos de hombres trans. Me acuerdo que lo único que pude encontrar en como producciones de películas o series era Boys Don't Cry, que pues es una historia horrible, ¿no? Y pues lo que genera eso, más en una persona pequeña que apenas está viendo cuál es su lugar en el mundo, qué es lo que quiere en un futuro, ¿no? Pues da mucho miedo, porque si esa es tu única opción, ¿no? O posibilidad, que ya sea o te maten o no puedas existir en un mundo así, o tengas que entonces como dejar a tu familia, ¿no? O a la escuela, pues obviamente generas mucho más miedo y un odio internalizado hacia tu identidad, ¿no? Creo que es muy importante empezar a generar más representaciones de historias trans porque hay una variedad gigante, ¿no? No hay una sola forma de ser trans y no hay una sola forma de vivirse trans en lo absoluto, ¿no? Entonces justo creo que, o sea, El Rey de los Machos es algo bueno, pero justo necesitamos todavía más porque justo la historia de Charlie no es la única, ¿no? Y no es la única forma en la que podemos ser trans, pero creo que es también muy bueno que sea una persona latina, porque la otra es muchas veces, creo yo, las adolescencias e infancias trans, como hay más producción de estas historias en Estados Unidos o en Europa, pues a veces adoptamos ese tipo de narrativas que no siempre son las que Latinoamérica ha querido abrazar, ¿no? En Estados Unidos y en Europa todavía se habla mucho de la disforia del género y el cuerpo equivocado, que si bien son narrativas válidas, tampoco es la única forma de vivirse trans. Una persona trans puede amar su cuerpo y estar completamente feliz en un cuerpo trans que se vea trans, ¿no? No tenemos que hacer esto del passing, o que muchas veces es muy importante en las narrativas ¿no? estadounidenses, europeas. Y poder ver a una persona justo que no sea blanca en su propio idioma, porque además hay mucha gente que no habla inglés y que tendría derecho también de ver representado, ¿no? Un pueblo
que se ve como el pueblo en el que viven, ¿no? Es precioso. Hay cosas que me hubiera encantado hacer mejor, eso lo quiero decir siendo honesto. Uno, si ven incluso en la serie, la mayor parte de las personas son blancas, ¿no? O sea, incluso ¿no? Vemos todo el casting de la serie y aunque sea mexicana, la mayor parte de las personas son blancas porque México, igual que todos, tenemos todavía estas ideas de quién merece tener tiempo en la pantalla y quién no, y pues todavía hay mucho racismo en México, lamentablemente. Me hubiera encantado que hubiera más diversidad porque hablamos que además la transfobia nace de un sistema mucho más grande que es, ¿no? El patriarcado, que también oprime a personas, ¿no? Con tez más oscura, a mujeres, ¿no? Entonces hablar de que pues, si queremos romper con algunos estereotipos, pues tendríamos que tratar de hacer algo que fuera, ¿no? Que circulara a todos los problemas que existen, no solo a lo relacionado con las personas trans, pero bueno. Y también en ese momento yo estaba pasando por muchas cosas. Yo siempre he sido alguien que critica un poco la representación de hombres trans solo como cuerpos muy delgados, porque hablamos de personas que quieren, o como, ¿no? Esta presión de la sociedad de que no se note que eres trans, ¿no? Y entonces usualmente los chicos trans que están, ¿no? Más visibles son personas muy delgadas porque entonces así no se ven caderas o pecho, o pues también entran en esta idea de qué es lo bello, ¿no? Y entonces esos cuerpos sí vale la pena representar. Me hubiera podido encantar, me hubiera encantado poder hacer esta serie con el cuerpo que tengo ahora. En ese momento yo estaba viviendo, estaba atravesando un TCA, ¿no? Que me hizo bajar mucho de peso. Y entonces siento que ahí pues no pude lograr hacer una representación un poco más realista de los cuerpos que pueden tener las personas trans más en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, creo que aún así, mi yo mucho más joven hubiera sido muy feliz viendo a alguien que se ve como ella y que tuviera una historia más cercana a la suya, ¿no? Con una familia que le apoya. Creo que lo hubiera apreciado mucho. Justo hablando de esas familias, esa es nuestra última pregunta. Porque a fin de cuentas, bueno, justo, ¿no? Las familias abren Disney para ver cosas que pueden ver juntos y a lo mejor historias de princesas o historias de carritos o Star Wars o lo que sea, y se van a encontrar con el rey de los machos. ¿Qué conversaciones te gustaría que las familias tuvieran después de ver un capítulo? Creo que sería increíble que se abriera, ¿no? Justo una discusión acerca de los roles de género dentro de las familias, ¿no? O sea, si tienen infancias o algún familiar trans o no, creo que vale mucho la pena que se cuestione cómo impacta el género en una casa, ¿no? Porque hay muchos roles de género que hacen que las relaciones familiares sean mucho más tensas de lo que podrían ser. Y entonces creo que abordarlo desde un lugar en donde no es una conversación difícil, o sea, justo hablamos de una serie de Disney que está hecha para la familia, entonces los temas han sido como muy o desarrollados para que sea algo de lo que se puede hablar, de lo que se puede bromear, ¿no? Hablar mucho más abiertamente, que es como estas partes en donde a veces nos tensamos todos y entonces no tiene que ser una conversación de ir a la mesa y sentarse y entonces es todo algo muy oficial, sino poder hablarlo de forma libremente y sin este miedo de cuál va a ser la reacción de mi papá o de mi mamá si yo hablo acerca de cómo experimento yo mi género o cómo creo que podríamos cambiar ciertas formas en las que nos relacionamos, en las que el género tiene un impacto importante. Por ejemplo, ¿no? O sea, pues a veces los padres exigen ciertas cosas a sus hijos que no exigen a sus hijas, ¿no? O esta idea de, pues, ¿no? Los hijos tienen ciertas responsabilidades, las hijas tienen otras responsabilidades y no les damos la capacidad de que nos digan qué es lo que quieren, ¿no? Porque ya elegimos para ellos, ¿no? Su camino, lo que tienen siquiera permitido pensarse en o, ¿no? Querer involucrarse en. Entonces creo que
justo la serie que enseña muchas formas en las que el género impacta a diferentes familias, no solo la de Charlie. Creo que puede abrir esa conversación y creo que podría ayudar a mucha familia. Pero también, obviamente, el que una infancia o adolescencia trans pueda verlo, ¿no? Incluso poder como señalar y decir, esta es un poco como es mi experiencia, y es una forma mucho más sencilla de enseñarle a su familia, ¿no? Es como una pequeña introducción a, ¿no?, lo trans y al género. Creo que puede ser una buena herramienta para empezar a abrir esas conversaciones desde personas más chicas, ¿no? Y que no sean las infancias y adolescencias las que tengan que hacer toda la tarea. No, y me encanta esto que dices porque, por ejemplo, personas quizá de nuestra generación, de mi generación, antes de que existieran estas referencias, si tú traías el tema a la mesa, era como, ¿y dónde viste eso? ¿Y dónde leíste eso? ¿No? O sea, de alguna forma estabas delatando que tenías un interés por estos temas, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy sea, pues, en Disney Plus, ¿no? O sea, abrí la tele y es lo que estaba ahí y le puse play, y por eso te pregunto, papá o mamá, ¿qué es una persona trans, no? Me parece que es como, pues, normalizar esas conversaciones en la mesa. Entonces, me encanta cómo lo nombraste hace ratito, trans en tu idioma. Es como cuando se inventó el rock en tu idioma, ¿no? Entonces, ojalá pronto tengamos más categorías de trans en tu idioma en las plataformas de streaming, en las carteleras de teatro, y estoy seguro, pues, que a ti te vamos a seguir viendo en esos espacios, ¿no? Muchas gracias por el activismo que haces, muchas gracias por compartir con nosotras aquí en otro podcast progre, pues, esta primicia, ¿no? Del rey de los machos. Sin duda estaremos pues viendo la serie, hablando de ella, y pues bueno, ojalá pronto podamos encontrarnos otra vez por acá para platicar. Cuéntale a quienes nos escuchan acá en otro podcast progre en dónde pueden seguirte a ti, en dónde pueden ver la serie, para que aquellas pues que están listas para tener esta conversación puedan correr a verla. Sí, claro, pues la serie ya está en Disney Plus Latino, ¿no? Se puede ver por allá. Mis redes sociales, ahorita estoy tomándome un break de Twitter largo. Creo que no es una red social que quiera seguir utilizando, pero estoy en Instagram. Cualquier cosa, duda, comentario, porque también, pues, primero he sido activista, entonces me encantaría poder platicar acerca de estos temas si en algún momento alguien lo necesita. Es @lu_t_mo. Ahí estoy. Y también, si quieren más información de una fuente igual como un poco más renombrada, está, ¿no?, la organización en la que yo trabajé, que es Infancias Trans. En Instagram están como @infanciastrans, en todas las plataformas es lo mismo. Entonces, sí. A ver, no es solo la organización en la que tú trabajaste, ¿no? Es la organización que ayudaste a formar, ¿no? Gracias a ti y a tu mamá existe la Asociación por las Infancias Trans en México, que es un espacio importantísimo para miles de familias. Entonces, también quienes nos escuchan, vayan a seguir el trabajo de la Asociación por las Infancias Trans, que pues han logrado ya el reconocimiento del derecho para infancias y adolescencias trans en varios estados de la República, pero que más allá del activismo legislativo, pues es una red de familias bien bonita en donde personas trans y sus familias se encuentran y se acompañan. Pues vayan a darle mucho amor a Lu_T_Mo y a Asociación por las Infancias Trans en redes sociales. Y ahí está también la página web, que es infanciastrans.org, y ahí hay un montón de recursos, libros, videos, cortos, cualquier cosa que pueda necesitar probablemente está ahí. Pues excelente, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad me siento muy emocionado, quiero ya seguir viendo la serie. Como chico Disney que soy, me siento así como muy inspirado de que haya eso en esa plataforma. Entonces, de verdad, mil gracias, ha sido un enorme gusto conocerte y platicar contigo. Y mil gracias, Andrés, por un episodio más, ya episodio 9. Nos volvemos a ver aquí el próximo miércoles, en el mismo horario y en el mismo canal de YouTube o canal de Spotify o lo que sea. Acuérdense de suscribirse, darle like, todas esas cosas, y dejen un bonito comentario. Y nos volvemos a ver la próxima semana. Adiós.